A plena luz del día, un padre entregó a su propia hija, como castigo por estar embarazada, su sentencia: vivir en la montaña con un desconocido. Pero lo que jamás imaginó, fue que ese hombre, aislado entre la nieve, la trataría como nadie lo había hecho jamás. ¿Qué pesa más, la condena de la sangre, o el refugio inesperado del corazón? Prepárate para escuchar una historia donde el castigo se convirtió en destino. Cada historia tiene un eco, y si esta te encontró, no es por casualidad. Déjame saber desde dónde nos escuchas, y deja que el alma te lleve. Santa Aurelia no era un pueblo cualquiera. Entre sus calles polvorientas, donde los cascos de los caballos levantaban ecos de autoridad y las campanas de la iglesia marcaban más que las horas, se había tejido una ley no escrita. Nadie escapaba al juicio de la comunidad. Allí, los errores no eran privados, se exhibían como espectáculos. Y lo peor, las condenas solían dictarlas las miradas antes que los jueces. Era un lugar donde la moral se confundía con el miedo, donde el honor pesaba más que el amor, y donde la voz de un padre era más temida que la de un juez. Cada esquina olía a leña encendida, pero también a prejuicio, a ese humo invisible que asfixiaba más que cualquier hoguera. En ese escenario rígido y vigilante nació la historia de Clara Mendoza. Una joven de apenas 19 años, mestiza de ojos color miel, cuyo mayor pecado fue haber amado en silencio y llevar dentro de sí una vida que la gente no estaba dispuesta a perdonar. Lo que para algunos era esperanza, para otros era vergüenza. Y en Santa Aurelia, la vergüenza se pagaba caro. Tanto, que un padre estaba dispuesto a borrar a su hija del mapa del pueblo para salvar el apellido que llevaba grabado en su sombrero. El rumor ya se esparcía por las casas, por el mercado, por las bancas de la plaza: Clara sería castigada. En Santa Aurelia, una sola palabra bastaba para incendiar conciencias. No hacía falta un pregonero ni un bando oficial, las mujeres en el mercado, los hombres en la cantina y hasta los niños que jugaban en la plaza se encargaban de llevar la noticia de un extremo al otro del pueblo. Clara Mendoza está encinta. Nadie necesitaba pruebas. La certeza se alimentaba de susurros, de miradas cruzadas, de medias sonrisas. La noticia, como pólvora encendida, se coló entre las paredes de adobe y los corredores de madera. Para algunos fue un escándalo que confirmaba lo peor. Para otros, un motivo de burla disfrazado de comentario ligero. Pero para la mayoría, era simplemente una excusa más para reafirmar que el honor del pueblo estaba por encima de cualquier alma. Las mujeres más viejas arrugaban el ceño y murmuraban que eso era lo que pasaba cuando se criaba a una hija con demasiada libertad. Los hombres, en voz baja, decían que don Rafael Mendoza no tardaría en poner orden. Y los muchachos más jóvenes, al pasar frente a Clara, no dudaban en dejar escapar risas nerviosas o palabras envenenadas. En cuestión de horas, la vida de Clara dejó de pertenecerle. Sus pasos eran seguidos, sus gestos vigilados. Su vientre, apenas un secreto susurrado por la naturaleza, ya era visto como una afrenta pública. Y mientras tanto, su padre escuchaba cada rumor con el rostro endurecido, cargando en silencio una decisión que cambiaría el destino de su hija y del pueblo entero. La mañana siguiente, Clara caminó hacia la plaza con la cabeza gacha, intentando disimular lo inevitable. El aire del pueblo se sentía más pesado que nunca, como si cada mirada llevara consigo el peso de un juicio silencioso. Nadie necesitaba un tribunal formal, las bancas, los portales y hasta las ventanas abiertas se habían convertido en estrados donde se dictaban condenas. Las mujeres se detuvieron a medio paso para mirarla con un gesto de reproche. Algunas se persignaban como si hubieran visto un pecado andar con vestido blanco. Los hombres, con los brazos cruzados, fruncían el ceño como si la joven hubiese mancillado la honra de todo Santa Aurelia. Los murmullos no eran susurros inocentes, sino flechas que buscaban clavarse en su piel. Mírala, ni se sonroja. ¿Y el padre, qué hará ahora? Vergüenza para su casa, vergüenza para todos. Clara sentía como la plaza se transformaba en un escenario de humillación pública.
Cada paso era un recordatorio de que ya no era la muchacha sonriente que recogía agua del pozo, sino la pecadora que todos señalaban sin piedad. A la distancia, don Rafael Mendoza la observaba con los puños cerrados, su bigote temblando de ira contenida. No era el padre quien miraba en ese instante, sino el juez, el hombre que veía en su propia hija la mancha que debía borrarse para salvar el apellido. Y Clara, en medio de esa tormenta silenciosa, comprendió que no había refugio en el pueblo que la vio nacer. Lo que venía no sería corrección, sino castigo. Don Rafael Mendoza no era un hombre de medias tintas. Durante décadas había mantenido su nombre limpio, su rancho próspero y su autoridad intacta. La palabra vergüenza era para él un enemigo más temible que cualquier apache o forajido. Y en ese momento, a sus ojos, su propia hija lo había deshonrado más que cualquier amenaza externa. Clara lo encontró en la sala, sentado con las manos firmes sobre el bastón de madera. La luz entraba por la ventana y dibujaba su silueta rígida, casi implacable. Ella quiso hablar, explicar, decir que el corazón no entiende de normas ni de juicios, pero el silencio del padre era un muro imposible de escalar. «Has manchado mi sangre, Clara», dijo finalmente, su voz ronca como piedra arrastrada por el río. «Y no hay confesión ni llanto que borre lo que has hecho». Clara sintió un nudo en la garganta. Quiso acercarse, suplicar un abrazo, aunque fuese el último. Pero don Rafael se levantó de golpe, sus botas resonando en la madera como martillazos de sentencia. «No tendrás perdón en esta casa», sentenció. «Y si el pueblo te juzga, yo también lo haré. Tu castigo no será breve, ni dulce». Ella supo en ese instante que su padre no la veía como hija, sino como un símbolo roto que debía ser castigado. No había ternura en sus ojos, solo un frío resplandor de dureza. El hogar donde había crecido ya no era refugio, era la antesala de un destierro que cambiaría su vida para siempre. La noticia no tardó en convertirse en sentencia. Don Rafael, con el mismo temple con que había firmado contratos de ganado o cerrado tratos en la cantina, habló ante su familia y ante los vecinos que esperaban en la entrada del rancho. Su voz era firme, sin grieta alguna de duda. «Mi hija no vivirá más bajo este techo», declaró, mirando a Clara como si fuera una extraña. «Si ha traído deshonra a este nombre, entonces pagará como corresponde». El murmullo se expandió entre los curiosos. Algunos bajaron la mirada, otros sonrieron con la crueldad de quien disfruta ver la caída de los poderosos. Clara sintió como las piernas le temblaban, pero no derramó lágrimas, una dignidad callada le recorría la piel como escudo invisible. El padre continuó. «Será enviada a la montaña. Allí vivirá bajo la tutela de Jonas Walker, un hombre curtido por el hielo y la soledad. Que él la vigile, que la obligue a recordar cada día lo que significa desobedecer la sangre de un Mendoza». La multitud contuvo el aliento. Jonas Walker era leyenda entre ellos, mitad mito, mitad sombra. Se decía que había sobrevivido inviernos enteros sin hablar con nadie, que sus manos podían quebrar un tronco con un solo golpe. Para el pueblo, aquello no era un destierro común, era una condena. Clara apretó el abdomen donde la nueva vida latía en silencio. No protestó, no gritó. Sabía que el castigo ya estaba escrito, y que cada paso hacia la montaña sería también un paso hacia lo desconocido. El amanecer llegó frío, con un viento que parecía cuchillo. Clara caminaba entre dos jinetes enviados por su padre, mientras la carreta avanzaba lentamente hacia las montañas. El polvo del camino se mezclaba con la mirada curiosa de quienes la veían partir, algunos murmuraban oraciones, otros lanzaban miradas de desprecio, como si ya no fuera una joven de carne y hueso, sino un castigo en movimiento. El paisaje se transformaba a cada legua. Los campos cultivados quedaban atrás, y la tierra se tornaba agreste, cubierta de pinos que susurraban con el viento. Clara abrazaba su vientre instintivamente, como si en ese contacto pudiera hallar valor. A cada paso, se repetía en su mente la misma pregunta: ¿quién es Jonas Walker? ¿Y qué hará conmigo? Los jinetes no hablaban.
Solo el crujir de la carreta y el relincho de los caballos rompían el silencio. En su soledad, Clara recordó los días en que soñaba con un futuro distinto, un hogar, risas de niños, la aprobación de su padre. Ahora todo eso se había desvanecido como humo. Cuando las montañas finalmente se alzaron, imponentes y nevadas, Clara entendió que estaba entrando en un territorio ajeno, salvaje. Allí, en medio de ese vasto silencio, su destino aguardaba. Y aunque el miedo le golpeaba el pecho, había en ella una chispa secreta, la convicción de que no todo castigo destruye, algunos pueden transformarla para siempre. El sendero final hacia la cabaña parecía abrirse a la fuerza entre los pinos. Los caballos resoplaban con cansancio, y Clara, envuelta en un silencio resignado, sintió que cada paso la alejaba para siempre del mundo que conocía. El aire olía a resina y nieve vieja, y el eco de un hacha golpeando madera rompía la calma. Cuando la carreta se detuvo, lo vio. Jonas Walker apareció desde detrás de un tronco recién cortado. Era un hombre imponente, alto y de hombros anchos, con la barba espesa y el cabello largo cayendo sobre el abrigo de piel. Sus ojos azules no tenían dureza, pero sí una profundidad que intimidaba. Observó a Clara en silencio, como si intentara descifrar quién era y por qué había llegado hasta allí. Aquí está, dijo uno de los jinetes, entregando un papel arrugado con el sello de don Rafael. Su padre ordena que quede bajo tu cuidado. Jonas leyó, asintió sin una sola palabra y luego alzó la mirada hacia Clara. Ella, con la respiración contenida, apretó su vestido sobre el vientre. Por primera vez, él habló, su voz grave y serena. Entra. Afuera la montaña no perdona. La cabaña se erguía como un refugio tosco pero sólido, hecha de troncos encajados y una chimenea que aún despedía humo. Al cruzar el umbral, Clara entendió que ese sería su nuevo mundo, un espacio de madera, silencio y miradas desconocidas. El castigo de su padre tenía nombre y hogar, y ambos la aguardaban en lo profundo de la montaña. Dentro de la cabaña, el fuego de la chimenea iluminaba las paredes de tronco con destellos anaranjados. El calor contrastaba con el frío que todavía llevaba pegado a la piel, pero Clara no sentía alivio. Sentía el peso de aquel silencio. Jonas, después de abrir la puerta, había vuelto a su silla de madera y continuaba tallando un trozo de leña como si nada hubiese cambiado en su rutina. Clara permanecía de pie, sin saber dónde dejar su pequeño fardo de ropa, sin atreverse a preguntar nada. Él no la miraba, pero tampoco parecía ignorarla del todo. Había en su quietud una presencia que imponía respeto. El silencio se estiraba, tan denso como la nieve que caía afuera. Clara, nerviosa, se atrevió a dar un par de pasos. El crujido de la madera bajo sus botas rompió el aire como un disparo. Jonas levantó apenas la vista, sus ojos azules encontrándose con los de ella por un segundo, y volvió a su tarea sin emitir palabra. Ella pensó en su padre, en el juicio del pueblo, en el bebé que llevaba en su vientre. Un torbellino de emociones le presionaba el pecho. Quiso hablar, pero no encontró voz. En ese primer silencio, entendió que aquella montaña tenía su propio lenguaje, el de la paciencia, la espera y el descubrimiento lento de lo desconocido. Ese silencio no era vacío. Era el inicio de una convivencia que, sin saberlo aún, transformaría sus vidas para siempre. Jonas Walker había aprendido a vivir en soledad como otros aprenden un oficio. Sus días estaban hechos de madera cortada, casa en silencio y noches interminables frente al fuego. No hablaba con nadie desde hacía meses, quizá años, y cuando alguien subía a esas tierras, era solo para intercambiar pieles por sal o pólvora. Pero jamás había compartido su refugio, nunca había abierto la puerta para otro ser humano. Esa noche, sentado frente a la chimenea, Jonas miraba de reojo a Clara. Ella se había acomodado en un rincón, con las manos entrelazadas sobre el regazo, observando cada objeto de la cabaña como si quisiera memorizarlo. Para él, esa presencia era una grieta en su rutina, un eco extraño que aún no sabía si era bendición o carga. No pedí esto, pensó,
mientras arrojaba un leño al fuego. Y sin embargo, algo en la fragilidad de la joven lo mantenía inquieto. No había que ser un hombre sabio para notar que estaba embarazada. Ese detalle, lejos de alejarlo, lo confrontaba con una verdad que hacía tiempo había enterrado, la necesidad de cuidar. De no ser solo un espectador en la vida. Jonas nunca había esperado compañía, pero ahora esa compañía respiraba bajo su techo. Y en lo más profundo de su silencio, una certeza lo alcanzó: nada volvería a ser igual. La cabaña de Jonas se erguía como un punto solitario en medio del vasto manto blanco que lo cubría todo. Las montañas cercaban el horizonte como murallas de piedra, y el bosque parecía susurrar secretos antiguos entre los pinos altos. Desde dentro, Clara observaba por la pequeña ventana: copos de nieve descendían sin cesar, cubriendo huellas y caminos, como si la naturaleza misma quisiera borrar cualquier vínculo con el pueblo que había dejado atrás. El refugio era tosco pero firme. Una mesa hecha a mano ocupaba el centro, un par de estantes sostenían utensilios gastados y junto a la chimenea descansaba la piel de un oso viejo, testigo de algún invierno pasado. Clara caminó lentamente, rozando con los dedos las paredes de tronco. No era un hogar lujoso, pero tenía algo que sorprendía: la sensación de seguridad. Jonas, mientras tanto, la miraba sin interrumpir su recorrido. Para él, cada rincón tenía una historia de soledad, esfuerzo y resistencia. Ahora, esa misma cabaña debía transformarse en algo más, un espacio compartido. Clara entendió que ese lugar, perdido entre la nieve, sería el escenario de su castigo, pero también, tal vez, de su renacer. Afuera la montaña rugía con su frío eterno. Adentro, en ese pequeño refugio de madera, comenzaba una historia inesperada. La oscuridad cayó rápido en la montaña. Afuera, el viento ululaba como un animal salvaje, y la nieve golpeaba los ventanales de la cabaña como si quisiera entrar. Clara se acomodó en un camastro improvisado junto a la pared, cubriéndose con una manta áspera que olía a humo y a piel curtida. Era su primera noche lejos de todo lo que conocía. El silencio solo era interrumpido por el crujir del fuego y el leve sonido de Jonas, que afilaba un cuchillo cerca de la chimenea. No había palabras, solo miradas fugaces que chocaban como chispas sin destino. Clara cerró los ojos por momentos, pero no encontraba descanso. En su mente aparecían las imágenes de su padre pronunciando la sentencia, las risas crueles de los vecinos y la larga caminata hacia aquel destierro. Ahora, al sentir el leve movimiento de su vientre, recordó que no estaba sola: había una vida creciendo dentro de ella, una pequeña voz que pedía esperanza. Jonas, aunque no lo mostró, notó la inquietud en sus ojos. Dejó a un lado la herramienta y, sin acercarse demasiado, murmuró: «Duerme. Aquí nadie va a hacerte daño». Esa frase, breve y seca, fue el único abrigo verdadero de Clara esa noche. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que tal vez su condena no sería del todo cruel. La mañana llegó gris, con un sol apenas insinuado entre las nubes densas. Clara se levantó temprano, aún con el cuerpo adolorido por la dureza del camastro, y se encontró con Jonas ya en pie, cargando troncos hacia el interior. Su rutina parecía inmutable, marcada por gestos firmes y silenciosos, como si el tiempo en la montaña se midiera en leños cortados y brasas encendidas. Por un momento, Clara lo observó sin ser vista. Había en él una disciplina que solo la soledad podía esculpir. Cada movimiento era seguro, cada paso calculado, como si estuviera acostumbrado a que nadie más compartiera su espacio. Y sin embargo, allí estaba ella, rompiendo sin querer la perfección de esa rutina. Clara intentó ayudar, tomó un par de troncos y los llevó hacia la pila junto al fuego. Jonas la miró de reojo, sorprendido, aunque no dijo nada. El silencio volvió a instalarse entre ellos, pero era distinto: ya no era un muro, sino un puente tímido, una forma de comunicación sin palabras. Ambos cargaban soledades, la de Clara, impuesta por un castigo injusto, la de Jonas, elegida como refugio frente a un mundo que lo había dejado atrás. Ahora,
en esa cabaña perdida, esas soledades se encontraban, y aunque pesaban como cadenas, empezaban a sentirse un poco más llevaderas. Aquella tarde, mientras el fuego chisporroteaba en la chimenea, Clara quedó absorta mirando las llamas. El calor le devolvía un poco de vida al cuerpo, pero su mente viajaba irremediablemente hacia atrás, hacia el pueblo que había dejado. Veía los rostros de las vecinas murmurando entre sí, las miradas de los hombres que la señalaban como si fuera una advertencia viviente para sus propias hijas. Cada gesto, cada palabra susurrada, se le clavaba como espinas que todavía no lograban soltarse. El recuerdo más doloroso era el de su padre. Don Rafael, rígido como una montaña de piedra, no había dudado en exhibirla como culpable frente a todos. Clara repasaba una y otra vez la dureza en sus ojos, esa mirada que había amado en la infancia y temido en su juventud. ¿Cómo podía un padre condenar así a su propia sangre? Jonas, sentado cerca, notó la expresión perdida en su rostro. No preguntó, pero sí se dio cuenta del temblor en sus manos al sostener la manta. Después de un silencio prolongado, dijo con voz baja: «El pueblo juzga porque no sabe lo que es vivir en carne ajena». Clara lo miró sorprendida. No era consuelo, ni excusa, pero aquellas palabras tenían una verdad que ella nunca había escuchado. Por primera vez, alguien parecía entender que su dolor no era simple vergüenza, era una herida que tardaría mucho en cicatrizar. La montaña no perdonaba. El viento soplaba con una furia que hacía crujir las paredes de la cabaña, como si quisiera arrancarla de raíz y arrojarla al vacío. Clara, envuelta en mantas ásperas, temblaba pese al fuego que ardía en la chimenea. Era un frío distinto al del pueblo, allá el invierno mordía, pero aquí, en lo alto, parecía un enemigo vivo, siempre dispuesto a quebrar la voluntad de quienes se atrevieran a desafiarlo. Jonas alimentaba la hoguera con movimientos firmes, arrojando troncos uno tras otro. Sus manos curtidas, marcadas por años de trabajo, parecían inmunes al hielo, pero en sus ojos azules se notaba el cansancio de tantos inviernos enfrentados solo. Clara lo observaba en silencio, consciente de que aquel fuego no era solo calor, era supervivencia, la delgada línea entre la vida y la muerte. El resplandor iluminaba los rostros de ambos, tan distintos y sin embargo unidos en esa batalla contra la tormenta exterior. Clara acercó las manos al fuego y cerró los ojos, dejando que el calor la envolviera. En ese instante, comprendió que la hoguera era más que un refugio físico, era el símbolo de un vínculo que comenzaba a nacer, un lenguaje compartido sin necesidad de palabras. Esa noche, mientras el viento rugía afuera, la llama de la hoguera se convirtió también en la llama de una compañía inesperada. La madrugada cayó pesada sobre la cabaña. Afuera, el bosque estaba enterrado en nieve, un manto blanco que lo callaba todo. Clara despertó sobresaltada por el crujir del viento contra los troncos de la madera. Se incorporó con las manos frías y, al intentar ajustarse la manta, notó que sobre ella había un abrigo grueso, de piel curtida, más pesado que cualquier manta que hubiera sentido antes. No era suyo. Giró el rostro hacia el otro lado del fuego, donde Jonas dormía recostado contra la pared, con los brazos cruzados y apenas un trozo de manta sobre sí. La sorpresa la atravesó como un relámpago, él había cedido su propio abrigo para cubrirla. Un gesto tan sencillo, y, sin embargo, tan inmenso para alguien que la había recibido en su hogar como una carga impuesta. Clara sintió un calor distinto al de la hoguera. No era solo el abrigo el que la protegía, sino la primera señal de humanidad que aquel hombre, endurecido por los inviernos, le ofrecía. Por un instante, lo miró con otros ojos, ya no como al desconocido que debía soportar, sino como al hombre que, pese a su silencio, había entendido su fragilidad. Al amanecer, cuando Jonas abrió los ojos, encontró a Clara despierta. Ella no dijo nada, pero apretó el abrigo contra su pecho. Esa pequeña gratitud muda fue suficiente para que ambos comprendieran que algo había cambiado. El hielo empezaba, poco a poco, a resquebrajarse. Los días en la montaña no daban tregua. A diferencia del pueblo,
donde la vida se regía por campanas y murmullos, allí la rutina estaba marcada por la necesidad pura. El fuego debía mantenerse vivo, la leña había que cortarla antes de que el sol se ocultara. Y el agua se recogía del río helado que serpenteaba entre los pinos. Jonas trabajaba en silencio, como si cada movimiento estuviera grabado en él desde hacía décadas. Clara lo observaba al principio con distancia, sintiéndose inútil, prisionera de un castigo que no había elegido. Pero la montaña no admitía espectadoras, pronto descubrió que si no ayudaba, el frío la derrotaría. Empezó con lo más pequeño, recoger astillas, cargar cántaros, limpiar los restos de nieve de la entrada. Sus manos, suaves por la vida en el pueblo, se llenaron de grietas y moretones, hasta volverse firmes. Jonas no la elogiaba ni le daba instrucciones, simplemente dejaba que aprendiera con la práctica, como si la montaña misma la estuviera moldeando. Aún así, la rutina pesaba. Clara se dormía agotada, con los músculos entumecidos y el corazón encadenado a la sensación de destierro. Sin embargo, cada amanecer traía consigo un extraño alivio, no había ojos que la juzgaran, ni voces que la señalaran. Solo nieve, silencio, y un hombre que, sin hablar, le enseñaba a sobrevivir. El invierno no se detenía, y tampoco el cuerpo de Clara. Con cada luna nueva, su vientre mostraba señales más claras del hijo que crecía dentro de ella. Lo que en el pueblo había sido motivo de vergüenza y condena, en la soledad de la montaña adquiría otra dimensión, el niño era ahora su única certeza, la prueba de que su vida seguía moviéndose hacia adelante, pese al destierro. Jonas lo notaba, aunque nunca decía palabra alguna. La observaba cuando dejaba las tareas para descansar unos minutos junto a la hoguera, cuando su respiración se volvía más pesada al cargar agua, o cuando se acariciaba el vientre en silencio. Como buscando un refugio íntimo. Clara sentía miedo. ¿Cómo traería a un hijo a ese mundo helado, lejos de médicos, de mujeres que supieran asistirla, sin la cercanía de su madre? El pensamiento la perseguía, pero también se mezclaba con algo inesperado, una sensación de fortaleza que jamás había sentido. Como si en esa cabaña, junto al crujir de la madera y la respiración calma de Jonas, tuviera la oportunidad de renacer con su hijo. Cada movimiento del bebé dentro de ella se convertía en un recordatorio, no todo castigo es definitivo. La vida insistía, incluso en las montañas, incluso entre el hielo. El silencio había sido hasta entonces un pacto tácito entre ellos. Clara apenas hablaba y Jonas respetaba esa distancia. Pero una tarde, mientras el viento azotaba la cabaña y la nieve cubría cada rendija, la verdad se presentó frente a sus ojos de una forma que ya no pudo ignorar. Clara, exhausta, dejó caer un cubo de agua al suelo y se llevó ambas manos al vientre. Jonas se levantó de inmediato, sus botas pesadas resonando en el piso de madera. No necesitó preguntar, lo supo. El embarazo no era un rumor ni un secreto traído por el pueblo, era una realidad que respiraba con ella, que latía en su interior. Por un instante, el hombre endurecido por 30 inviernos se quedó inmóvil. La montaña lo había acostumbrado a los lobos, a la soledad, al hambre, pero no a esa visión de fragilidad y vida. Su instinto lo llevó a recoger el cubo, a dejarlo a un lado y a mirarla directamente a los ojos. No está sola, fue lo único que dijo, con voz grave, rota por los años sin compañía. Clara lo escuchó, y por primera vez, sintió que las palabras de un hombre no eran condena ni juicio, sino un refugio inesperado. Esa noche, la cabaña se llenó de un silencio tan espeso que parecía pesar más que la nieve en el techo. Clara permanecía sentada cerca de la chimenea, con las manos temblorosas acariciando su vientre. Sus labios apretados intentaban contener algo más que palabras, intentaban detener un río que llevaba demasiado tiempo buscando salida. Jonas, acostumbrado a los sonidos de la montaña, el crujir de las ramas, el aullido lejano de los lobos, el estallido de la leña al arder, reconoció de inmediato esa otra clase de ruido, el de una respiración quebrada, entrecortada, que anunciaba un llanto. Clara no quería llorar frente a él.
Durante semanas había sostenido el peso de la vergüenza, la rabia y el miedo como si fueran cadenas invisibles. Pero el simple gesto de Jonas horas atrás, ese no está sola pronunciado con firmeza, había roto las murallas que con tanto esfuerzo levantó. Las lágrimas comenzaron a resbalar por sus mejillas en silencio, y cuando creyó que podría ocultarlas, un sollozo escapó de su garganta. Jonas no se acercó de inmediato, sabía que la compasión también tenía que darse su tiempo. Solo cuando ella dejó caer el rostro entre sus manos, él puso una manta sobre sus hombros. Clara no dijo nada. Jonas tampoco. Pero ese llanto contenido fue el primer paso para curar una herida que llevaba demasiado tiempo abierta. La hoguera crepitaba en el centro de la cabaña, iluminando los rostros con un resplandor anaranjado que parecía arrancar sombras del pasado. Jonas afilaba su cuchillo en silencio, sentado en un banco de madera. Clara, envuelta en la manta que él le había puesto sobre los hombros, observaba las brasas como si en ellas pudiera leer un destino distinto al que la habían condenado. El silencio se hizo largo, y Clara supo que había llegado el momento. El llanto de la noche anterior le había abierto una herida que ya no podía seguir ocultando. Con voz temblorosa, casi un susurro, comenzó a hablar. No fue un error, ni un pecado, como dijeron. Yo lo amé. El padre de mi hijo no fue un desconocido. Era un joven del pueblo, alguien que me juró un futuro. Pero cuando supo que estaba esperando, se fue. Y mi padre decidió que la vergüenza la debía pagar yo. Jonas detuvo el cuchillo en seco. No levantó la mirada de inmediato, pero sus manos firmes dejaron de moverse. El peso de cada palabra de Clara caía en la habitación como martillazos. Ella respiró profundo, sintiendo por primera vez que su verdad era escuchada sin interrupciones. El fuego chisporroteó, y en ese sonido, encontró una extraña compañía. Jonas, con voz grave pero serena, rompió el silencio. No eres la vergüenza de nadie, Clara. Eres la vida misma, y eso no se castiga. El fuego iluminó sus ojos, y Clara supo que había confesado al hombre indicado. La mañana amaneció más clara de lo habitual. Un rayo de sol logró filtrarse entre las montañas nevadas, entrando por la pequeña ventana de la cabaña. Clara se levantó temprano, todavía con el peso de su confesión resonando en el pecho, pero también con una sensación distinta, un alivio tímido. Como si por fin hubiera compartido una parte de sí misma que llevaba demasiado tiempo oculta. Decidió entonces hacer algo que no había hecho desde que llegó, usar sus manos para crear, no solo para sobrevivir. Tomó un poco de harina que Jonas guardaba en un saco de lino, encendió el horno de piedra y comenzó a amasar con calma, mezclando la masa con sus propias lágrimas que ya no eran de dolor, sino de un extraño agradecimiento. Jonas la observaba en silencio desde la mesa. Verla trabajar en algo tan simple como el pan lo conmovió más de lo que hubiera querido admitir. Aquella cabaña, acostumbrada al frío, a la rudeza y al silencio, se llenaba de un aroma que hablaba de hogar. Cuando el pan estuvo listo, Clara lo colocó en la mesa. No hubo palabras, solo un gesto, ella rompió un pedazo y se lo ofreció. Jonas aceptó, y por primera vez en mucho tiempo, ambos compartieron no solo el alimento, sino la idea de que juntos podían resistir algo más grande que la soledad. Ese pan recién horneado no era solo comida, era el primer acto de confianza entre dos almas castigadas por el destino. El invierno parecía querer recordarle a Clara que la montaña no daba tregua. Aquel día, el viento rugía como bestia herida, sacudiendo los árboles y levantando remolinos de nieve. La cabaña, aunque fuerte, temblaba con cada embate de la tormenta. Jonas sabía que la leña se agotaría pronto, y sin ella el fuego, la única defensa contra el frío, moriría. Con paso firme, tomó su abrigo de piel y se dispuso a salir. Clara, al verlo, apretó la manta contra su vientre. Por primera vez desde que estaba allí, sintió miedo de perderlo. No era un miedo razonado, era un instinto. Jonas ya no era simplemente el hombre que la acompañaba, sino el sostén invisible que mantenía el mundo en pie.
Déjame ayudarte, se atrevió a decir, con voz insegura. Jonas la miró, con los ojos azules brillando entre la penumbra. Negó suavemente con la cabeza. El frío no perdona. Quédate junto al fuego. Salió a la tormenta, y el viento lo engulló como si quisiera tragárselo. Clara permaneció en la puerta, mirando su silueta perderse entre la nieve. Cada minuto era un suplicio, cada segundo una plegaria silenciosa. Cuando por fin lo vio regresar, con los brazos cargados de leña helada y el rostro enrojecido por el viento, sintió que algo dentro de ella se quebraba. Jonas había desafiado la tormenta, no solo por sí mismo, sino por ella. Y por la vida que llevaba en su vientre. El invierno no solo traía tormentas y frío, también arrastraba consigo el enemigo invisible de la enfermedad. Una mañana, Clara despertó con la frente ardiendo en fiebre. Sus manos temblaban y el sudor helado cubría su piel. El cansancio era tan profundo que apenas pudo levantarse de la cama de madera. Jonas lo notó de inmediato. Había aprendido a leer la montaña, pero leer el cuerpo de Clara era un desafío más grande que cualquier ventisca. Corrió a colocar más leña en el fuego, preparó una infusión con hierbas secas que guardaba para emergencias y la obligó, con firmeza y ternura, a beberla a sorbos lentos. Durante días, la fiebre no cedió. Clara deliraba entre recuerdos del pueblo y la voz dura de su padre, mezclados con la dulzura de ese hijo que crecía dentro de ella. Jonas no se apartó de su lado. Dormía a ratos en el suelo, pero cada vez que ella se agitaba, él la sostenía, limpiaba su rostro y murmuraba palabras que jamás creyó pronunciar. La montaña, que siempre lo había mantenido aislado, lo estaba convirtiendo en guardián de algo más frágil y valioso que la soledad, la vida de una joven y la de un niño por nacer. Cuando la fiebre comenzó a bajar, Clara abrió los ojos y lo vio allí, agotado, con la barba más espesa que nunca, pero con una mirada que hablaba sin palabras, no la dejaría caer. La fiebre había sido como una sombra larga que amenazó con tragarse la pequeña cabaña. Pero tras días de lucha, una mañana Clara rompió la penumbra. Clara despertó con los párpados pesados, respirando más tranquila, como si el aire helado que entraba por las rendijas hubiera decidido por fin reconciliarse con su cuerpo. Jonas, que había pasado la noche en vela junto a ella, la observó en silencio. Sus ojos azules, cansados pero firmes, se suavizaron al verla abrir los suyos. No dijo nada al principio, simplemente acercó un cuenco de agua y la ayudó a beber. Fue entonces cuando Clara sintió que volvía a nacer. El fuego crepitaba con fuerza, y el aroma del caldo que Jonas había preparado llenaba el espacio. Era un gesto simple, pero para ella tenía el peso de un milagro. Por primera vez desde que había llegado, sonrió, débil pero sincera. Creí que no vería otro amanecer, susurró. Jonas apretó su mano con fuerza, sin apartar la mirada. Mientras esté aquí, no vas a caer. Ese amanecer no solo marcó el fin de la fiebre. Fue el inicio de algo más profundo, la certeza de que, incluso en el castigo impuesto por su padre, la vida le había entregado un refugio inesperado. Mientras Clara recuperaba fuerzas en la montaña, lejos de todo, en el pueblo la vida parecía seguir su curso. Sin embargo, en cada esquina, en cada corrillo de voces, el nombre de don Rafael Mendoza aparecía con un peso distinto. Era respetado por su carácter rígido y por la dureza con la que gobernaba su casa, pero esa misma severidad empezaba a convertirse en motivo de murmullos. Algunos lo consideraban un hombre de principios, dispuesto a castigar lo que llamaba deshonra. Otros, en cambio, lo veían como un padre que había cometido una crueldad imperdonable. La gente hablaba a espaldas, y aunque ninguno se atrevía a decirlo de frente, en el aire del pueblo flotaba una pregunta que se repetía en susurros: ¿cómo podía un hombre entregar a su propia hija como castigo? Don Rafael, sentado en la cantina con su sombrero echado hacia adelante, escuchaba más de lo que aparentaba. Fingía que los cuchicheos no le afectaban, pero cada palabra lo atravesaba como un cuchillo invisible.
Para él, la vergüenza era una herida que se debía cortar de raíz, y estaba convencido de haber actuado bien. Sin embargo, cada noche, cuando regresaba a su casa vacía, la imagen de Clara lo perseguía. Y en el silencio de su cuarto, empezaba a preguntarse si el castigo que impuso a su hija no era, en realidad, el verdadero castigo para él. El pueblo de Santa Esperanza no era grande, y por eso las noticias corrían más rápido que el viento en los cañones. En la plaza, frente a la iglesia y la cantina, los vecinos tejían historias a medias, mezclando lo que habían visto con lo que querían creer. Clara, la hija de don Rafael, se había convertido en un fantasma en boca de todos. Algunos decían que había muerto de frío en la montaña, otros aseguraban que el hombre salvaje que vivía allá arriba la había tomado como suya. Los más crueles repetían que aquel castigo era lo único que podía limpiar el pecado de haber quedado embarazada. Pero entre esos juicios, también surgían voces bajas, temerosas, que preguntaban si acaso no era demasiado duro el destino impuesto a una muchacha tan joven. Las mujeres, mientras llenaban cántaros de agua en el pozo, susurraban con indignación contenida: ninguna merece eso, ni siquiera si hubiera pecado. Los hombres, en la herrería o en la cantina, se debatían entre la tradición del castigo y la duda que comenzaba a crecer. Don Rafael escuchaba esas voces en cada esquina. No importaba cuánto se mostrara altivo, sabía que su decisión ya no era un secreto respetado, sino una herida que dividía al pueblo. Y aunque no lo admitiera, cada palabra era un eco que lo perseguía hasta la soledad de su mesa. El invierno había llegado con toda su furia, mucho más cruel que en años anteriores. La nieve no solo cubría la montaña, parecía querer tragarse la cabaña entera, ocultarla bajo un silencio blanco que apagaba todo sonido. El viento soplaba sin descanso, y las corrientes heladas se colaban por cada rendija de madera, obligando a Clara y a Jonas a reforzar paredes y ventanas con pieles y mantas. La leña se consumía más rápido de lo que podían reponerla. Jonas, acostumbrado a resistir solo, se veía obligado a racionar cada tronco, a calcular el tiempo que el fuego podía mantenerse vivo. Clara, por su parte, sentía que el frío no solo intentaba quebrar su cuerpo, sino también su espíritu. El embarazo avanzaba, y con él la necesidad de calor y alimento. El hambre golpeaba fuerte, algunas noches la cena consistía apenas en un poco de caldo aguado y pan duro. Aún así, Clara mantenía los labios firmes y la mirada al frente, convencida de que debía resistir, no solo por ella, sino por la vida que crecía dentro de su vientre. Jonas la observaba en silencio. Veía en esa joven, a la que le había negado compasión en el pueblo, una fuerza más grande que la tormenta. Y aunque el invierno intentaba arrebatárselo todo, él comprendía que juntos estaban aprendiendo algo que ni el frío podía destruir: la voluntad de sobrevivir uno al lado del otro. El hambre había comenzado a volverse un enemigo tan feroz como el frío. Los sacos de grano estaban casi vacíos, y aunque la leña seguía ardiendo, el estómago de Clara pedía con urgencia un sustento más fuerte. Jonas lo sabía: si no cazaban pronto, el invierno podía quebrarlos. Aquella mañana, tomó su rifle y miró a Clara con una seriedad que no dejaba lugar a discusión. «Vienes conmigo», dijo. Clara se quedó inmóvil. Jamás había salido a cazar, y mucho menos en medio de la nieve, con el vientre ya pronunciado por el embarazo. Pero Jonas no estaba pidiéndole ayuda, le estaba ofreciendo un lugar a su lado. Y ese gesto, pequeño en apariencia, la llenó de una extraña dignidad. Caminaron juntos entre la nieve, siguiendo huellas frescas de ciervo. Jonas avanzaba con paso firme, abriendo camino. Clara lo seguía, aprendiendo a leer los signos de la montaña en cada rama rota, en cada pisada. Cuando por fin avistaron la presa, Jonas se agachó y le indicó silencio. El disparo fue certero, seco, y el animal cayó sobre la nieve blanca. Mientras arrastraban juntos la caza hacia la cabaña, Clara sintió que el frío pesaba menos. No era la carne lo que le devolvía fuerzas, sino el hecho de haber estado allí, de haber compartido con Jonas no solo el hambre, sino la victoria contra la montaña.
Ese día, comprendió que la soledad ya no era de ninguno, ahora era de ambos, enfrentada en compañía. Hasta ese día, el rostro de Clara había sido un espejo de tormentas. Su expresión llevaba siempre el peso de la vergüenza, del castigo, del miedo y de la incertidumbre. La cabaña estaba llena de silencios que a veces parecían cuchillos, otras veces cadenas invisibles. Jonas lo notaba, sus ojos tenían una profundidad herida que le recordaba al suyo propio, años atrás, cuando la montaña lo había recibido como un hombre desterrado del mundo. Pero aquella tarde, entre las brasas encendidas y el olor a carne recién asada, ocurrió lo inesperado. Jonas, mientras intentaba cortar un trozo de pan endurecido, resbaló con la mano y dejó caer todo al suelo con un gesto torpe. Se quedó mirándola, un tanto frustrado, y murmuró con seriedad. Ni la montaña me quebró, pero parece que este pan sí lo hará. La ironía, dicha con aquella voz grave y seca, arrancó de Clara un sonido que ninguno de los dos esperaba, una risa suave, tímida, como si hubiera estado escondida dentro de ella durante años. Jonas levantó la mirada sorprendido, y lo que vio lo desarmó más que cualquier rifle, los labios de Clara curvados en la primera sonrisa desde que llegó a su cabaña. No era amplia ni larga, pero era auténtica. Y en ese instante, el silencio que había reinado en la montaña se rompió. Clara ya no era solo la muchacha castigada, ni la mujer obligada a vivir en el exilio de la nieve. Era alguien capaz de reír. Y Jonas, sin decir palabra, entendió que esa sonrisa era el comienzo de algo que ni la vergüenza ni el castigo podrían detener. La sonrisa había quedado flotando en el aire como un eco cálido dentro de aquella cabaña helada. Jonas la había guardado en el pecho como un tesoro, porque sabía lo que significaba, una grieta en el muro de dolor que rodeaba a Clara. Pero lo que vino después, ninguno de los dos lo planeó. Esa noche, el viento golpeaba las paredes de madera con fuerza, y la nieve insistía en sellar las ventanas. Clara, sentada junto al fuego, se llevó las manos al vientre que ya se notaba redondeado bajo el vestido. El cansancio del día la había agotado, pero más que eso, la memoria de su padre aún la perseguía como una sombra. Jonas la observaba desde la mesa, en silencio. Había aprendido a no invadir su espacio, a respetar la distancia que ella necesitaba. Pero cuando vio cómo sus dedos temblaban de frío, aún frente al fuego, se levantó despacio y se acercó. Sin pedir permiso, le tomó una mano entre las suyas, ásperas y calientes, y la frotó suavemente para darle calor. Clara lo miró sorprendida, con los ojos muy abiertos, y por un instante su respiración se detuvo. No esperaba ternura de aquel hombre. No esperaba una caricia. No hubo palabras. Solo el crujir de la leña y el roce de dos pieles que, sin querer, comenzaron a reconocerse. Fue breve, sencillo, casi imperceptible, pero en esa caricia Clara sintió lo que jamás imaginó encontrar en su condena, seguridad. Y Jonas, al soltarla, comprendió que acababa de cruzar un límite invisible, uno que podía cambiarlo todo. Los días pasaban, y la rutina en la montaña había dejado de ser un castigo para convertirse en un refugio. Clara lo sentía cada vez que despertaba con el sonido del viento entre los pinos o cuando veía a Jonas regresar con leña sobre los hombros. La condena que le impuso su padre ya no se sentía como una carga, sino como una segunda vida. Sin embargo, el miedo seguía ahí, escondido como un animal agazapado. A veces, cuando el silencio era demasiado profundo o el fuego se apagaba, Clara imaginaba que en cualquier momento escucharían cascos en la nieve. Que su padre o los hombres del pueblo aparecerían para reclamarla, para arrancarla de aquel refugio. Y lo que más la aterraba no era volver a sentir el látigo del desprecio, sino tener que separarse de Jonas. Él lo notaba. La manera en que sus ojos se perdían en la ventana helada, en que sus dedos se apretaban contra el vientre como protegiendo no solo a su hijo, sino también ese pequeño espacio de paz que había encontrado. Una noche, al verla inquieta, Jonas rompió el silencio. No tienes que volver si no lo quieres. Clara lo miró, incrédula.
Nadie le había ofrecido jamás esa opción. Nadie, salvo ese hombre al que su propio padre había elegido como castigo. Y en esa promesa, ella descubrió el germen de un nuevo miedo, ¿y si en verdad tenía derecho a elegir su destino? Era una madrugada en la que el viento soplaba con una fuerza extraña. Clara abrió los ojos al sentir un temblor sutil bajo la cabaña, como si la montaña respirara con vida propia. Afuera, el cielo estaba cubierto de nubes grises que parecían desplomarse sobre los pinos. Jonas, acostumbrado a las señales de la naturaleza, se levantó con cautela y salió a observar. Lo que vio le heló el corazón, una avalancha se había desprendido a lo lejos, un rugido blanco bajando por las laderas, devorando árboles y rocas en su camino. Aunque no alcanzaba aún la cabaña, era una advertencia. La montaña había hablado, recordándoles que la vida allí era frágil, que no importaban los sentimientos ni los nuevos lazos, la naturaleza siempre tenía la última palabra. Clara salió tras él, envuelta en una manta. Vio aquel espectáculo y apretó con fuerza el brazo de Jonas. Sintió miedo, sí, pero también algo distinto, una conexión casi mística con esa tierra que, de alguna manera, ahora también la protegía. Es un aviso, murmuró Jonas. La montaña quiere que sepamos que nada es eterno. Clara lo entendió. Ese rugido lejano era más que un desastre natural, era el reflejo de su propia vida, un recordatorio de que lo que parecía inamovible podía desmoronarse en un instante y también renacer en otro lugar. Esa mañana, por primera vez, Clara dejó de temerle a la montaña. Y empezó a escucharla. La noche se llenó de un silencio extraño, roto solo por el ulular del viento colándose por las rendijas de la cabaña. Clara, doblada de dolor, apretaba las sábanas como si con ellas pudiera aferrarse a la vida misma. El momento había llegado, el hijo que todos en el pueblo habían marcado como vergüenza estaba a punto de nacer, no entre rezos ni médicos, sino bajo un techo de madera en la soledad de la montaña. Jonas, nervioso como nunca antes, caminaba de un lado a otro, buscando agua caliente, mantas limpias y cualquier cosa que pudiera darle calma. Sus manos, acostumbradas a la rudeza del hacha y la caza, temblaban mientras ayudaba a Clara a respirar, a sostenerse, a no rendirse. El dolor era insoportable, pero en medio de los gritos y el sudor, Clara descubrió una fuerza que no sabía que tenía. Cada contracción era un recordatorio de que no estaba rota, de que la vida, incluso en el exilio, podía abrirse paso con una dignidad feroz. Finalmente, un llanto agudo llenó la cabaña. Jonas sostuvo al pequeño entre sus brazos por un instante antes de colocarlo sobre el pecho de su madre. Clara, con lágrimas en los ojos, lo abrazó con una ternura que transformó todo lo vivido. La montaña, que tantas veces había parecido cruel, fue testigo de un milagro, un niño nacido no del castigo, sino del renacer de la esperanza. El llanto del recién nacido aún resonaba en la cabaña, como un eco que se mezclaba con el crujir de la madera y el soplo del viento entre los pinos. No era un sonido cualquiera, era la señal de que la vida, a pesar de todo el dolor y el destierro, había encontrado un camino para abrirse paso. Clara, con el niño sobre su pecho, sentía que su corazón latía con más fuerza que nunca. El dolor del parto se desvanecía ante la calidez de aquel pequeño cuerpo, tibio y frágil, que dependía por completo de ella. Jonas permanecía de pie, observando en silencio, con los ojos azules humedecidos por una emoción que no recordaba haber sentido en años. Para un hombre marcado por la soledad y la rudeza, aquel llanto no era solo el comienzo de una nueva vida, era la ruptura de un muro que él mismo había construido en torno a su corazón. Llora fuerte, pequeño, susurró, casi para sí mismo. Que el mundo sepa que llegaste. Clara lo miró, agotada pero serena, y comprendió en ese instante que ese lugar ya no era una condena. Ese llanto era el sonido de un nuevo comienzo, no solo para su hijo, sino también para ella, y para Jonas. La montaña, testigo de tantas tragedias, guardaba en esa noche una verdad, incluso el exilio podía transformarse en cuna de esperanza. La madrugada ya se había vuelto calma.
El fuego crepitaba suavemente y el llanto del bebé se había transformado en un susurro de respiraciones tranquilas. Clara, exhausta, cerró los ojos unos minutos, confiando en que Jonas velaría por ambos. Y él, como si hubiese esperado toda su vida ese instante, tomó al pequeño entre sus brazos con una mezcla de temor y ternura. El hombre de la montaña, acostumbrado a cargar troncos pesados y enfrentar tormentas despiadadas, sintió que ese diminuto cuerpo era el peso más frágil y a la vez más inmenso que había sostenido jamás. Lo miró a los ojos, unos orbes aún turbios y pequeños, y por primera vez en años se vio reflejado en algo que no era soledad. Con manos temblorosas, acarició la frente del niño y le habló en voz baja, como si temiera quebrar la pureza del momento. Pequeño, no sé si soy digno de tenerte en mis brazos, pero juro que mientras viva, nada te faltará. Ese juramento no fue gritado al viento ni sellado en una iglesia, nació en la intimidad de una cabaña perdida en la montaña, pero con la fuerza de una promesa eterna. Clara, medio despierta, lo observó con lágrimas en los ojos. Comprendió que aquel hombre, enviado como castigo en la decisión de su padre, era en realidad la primera figura de amor y protección que su hijo conocería. Y quizás, también ella. El amanecer pintaba la nieve con tonos dorados cuando un sonido distinto quebró la rutina de la cabaña. No era el crujir de los árboles ni el aullido lejano de un lobo, eran cascos, pasos humanos, voces contenidas que se acercaban entre los pinos. Jonas, de inmediato, dejó lo que hacía y tomó su rifle, no como amenaza sino como advertencia. La montaña rara vez traía visitas, y cuando lo hacía, nunca era sin consecuencias. Clara, con el bebé en brazos, sintió un estremecimiento. El mundo que había quedado atrás, ese que la juzgó y la desterró, parecía haberlos encontrado en su refugio. La puerta de madera resonó con un golpe seco, y al abrirse, apareció el viejo Owen, el vecino más cercano, acompañado de dos hombres del pueblo. Su rostro, curtido por los años, mostraba preocupación más que condena. Jonas, dijo con voz grave. El pueblo murmura, dicen que la hija de Mendoza no desapareció, sino que vive aquí contigo. Y algunos quieren subir. El silencio que siguió fue espeso. Clara apretó al niño contra su pecho, temiendo que aquel pequeño comienzo se viera arrebatado por los mismos prejuicios que la habían marcado. Jonas, firme, se adelantó, su figura robusta llenando la entrada. Aquí solo hay vida, respondió con calma, aunque en sus ojos brillaba el desafío. Y nadie me la va a quitar. La visita inesperada no era un simple aviso, era la antesala de un nuevo conflicto, una prueba más de que incluso en la montaña, el pasado sabía encontrar caminos para irrumpir. El viento trajo consigo un crujido diferente aquella tarde. Jonas lo percibió primero, pasos firmes, pesados, como de alguien que no venía a pedir permiso. Clara, con el niño en brazos, sintió un escalofrío antes siquiera de verlo. Y entonces, la figura apareció entre los árboles nevados, don Rafael Mendoza, el hombre que la había sentenciado al exilio, su propio padre. Habían pasado meses, pero su porte seguía siendo el mismo, sombrero de ala ancha, bigote endurecido y esa mirada implacable que tantas veces había juzgado sin titubear. Solo que ahora, en sus ojos había algo más, un rastro de cansancio, como si la rigidez empezara a resquebrajarse. El silencio entre ellos fue insoportable. Clara no pronunció palabra, se limitó a estrechar a su hijo contra el pecho, como si en ese gesto dijera todo lo que callaba. Jonas se mantuvo erguido, a su lado, con la firmeza de un guardián que no pensaba retroceder. Vine a verla, dijo don Rafael con voz áspera, sin apartar la mirada de Clara. Dicen que tuvo un hijo. Que lo cría en esta cabaña, como si nada hubiera pasado. La nieve cayó entre ellos como un manto de juicio. Clara respiró hondo, sintiendo que aquel encuentro no era solo con su padre, sino con toda la condena que había cargado sobre sus hombros. El hombre que la entregó como castigo había regresado, pero esta vez sería ella quien decidiría si aún tenía poder sobre su vida.
El aire dentro de la cabaña se volvió más pesado que nunca. Don Rafael cruzó el umbral sin pedir permiso, su sombrero goteando copos derretidos, sus botas dejando huellas húmedas en la madera. Clara retrocedió instintivamente, protegiendo al niño con los brazos, mientras Jonas permanecía firme, como una muralla viva entre ella y el hombre que había marcado su destino. «¿Así que aquí te escondes, Clara?», escupió don Rafael, su voz cargada de reproche. «Criando la vergüenza de tu sangre como si fuera motivo de orgullo». Clara tembló, pero no respondió. Fue Jonas quien dio un paso al frente, sus ojos azules encendidos con una calma peligrosa. «Aquí no hay vergüenza», dijo con voz grave. «Solo vida. Y no volverás a tratarla como si fuera menos que eso». El padre lo miró con furia, apretando los puños, pero también con un atisbo de duda. En aquella cabaña, rodeado por el calor del fuego y el llanto débil del niño, su autoridad se sentía quebrada, despojada de la fuerza que ostentaba en el pueblo. Clara, con voz temblorosa pero firme, se atrevió por primera vez a mirarlo de frente. «Padre, este ya no es tu juicio. Aquí no mandas tú». El silencio posterior fue un campo de batalla invisible. Por primera vez, don Rafael comprendió que la hija a la que había condenado ya no estaba dispuesta a inclinar la cabeza. Y Jonas, a su lado, estaba allí para recordárselo. El fuego chisporroteaba en el centro de la cabaña, iluminando los rostros tensos de los tres. Don Rafael seguía en pie, con la mandíbula apretada, como si cada palabra que había escuchado fuera una ofensa que no sabía cómo devolver. Jonas lo observaba en silencio, preparado para interponerse si era necesario. Pero fue Clara quien rompió la barrera invisible que había entre ellos. Con el niño en brazos, se levantó lentamente. Sus pasos resonaron firmes sobre la madera, más firmes de lo que jamás creyó tener. El miedo que siempre había sentido ante su padre parecía disiparse con cada respiración, reemplazado por algo nuevo, determinación. «Toda mi vida», dijo con voz serena, pero cargada de fuerza, «hice lo que usted mandó. Callé cuando debía gritar. Bajé la cabeza cuando quería levantarla. Y cuando más necesitaba protección, usted me entregó como castigo». Don Rafael apartó la mirada, incapaz de sostener la intensidad de aquellos ojos miel que alguna vez fueron de una niña obediente. «No volveré al pueblo», continuó Clara, acariciando la frente de su hijo. «Este es mi hogar ahora. Este niño no crecerá bajo el peso de la vergüenza, sino bajo el calor del amor». Jonas la miró con un orgullo silencioso. En ese instante, Clara dejó de ser la hija sometida de don Rafael y se convirtió en mujer de su propio destino. El padre no respondió. Pero todos sabían que la decisión había sido tomada. La tensión aún colgaba en el aire como una soga a punto de romperse. Don Rafael permanecía rígido, con el peso de las palabras de Clara marcando grietas en su orgullo. Jonas, sin embargo, no vaciló. Dio un paso hacia adelante, interponiéndose entre Clara y aquel hombre que alguna vez se creyó dueño de su destino. Sus ojos azules, endurecidos por la montaña pero suavizados por lo que sentía, se fijaron en el padre con una firmeza que no dejaba lugar a dudas. «Mientras yo respire», dijo con voz grave, clara como el eco entre los pinos, «nadie le hará daño ni a ella ni a ese niño. Ni siquiera usted». Clara, abrazando a su hijo, sintió un calor distinto recorrerle el cuerpo. No era solo la protección física, sino la promesa de alguien que no buscaba dominarla ni juzgarla, sino sostenerla en su dignidad. Don Rafael lo observó en silencio, con la furia contenida y un brillo de derrota en los ojos. La figura del hombre de la montaña, robusto y sereno, no era un castigo como él había imaginado, sino un guardián que había tomado una decisión irrevocable: proteger. Clara comprendió entonces que ya no estaba sola. Que en medio de la nieve y la condena, había encontrado a alguien dispuesto a luchar por ella, incluso contra la sangre de su propia familia. El silencio tras las palabras de Jonas se volvió insoportable. Don Rafael, que siempre había sido un hombre de hierro, bajó la vista por primera vez.
Sus manos ásperas, curtidas por los años de trabajo y la dureza de su carácter, temblaban apenas, como si el peso de todo lo hecho empezara a quebrarlo desde dentro. Clara lo miraba fijamente, y aunque en su pecho había dolor, también había algo más, la necesidad de cerrar aquella herida que había marcado su vida. La cicatriz que cargaba no era solo la del rechazo público ni la del exilio, era la herida abierta de haber sido abandonada por el hombre que debía protegerla. Padre, su voz tembló, pero no se quebró. No puedo borrar lo que hizo. Pero tampoco quiero vivir cargando este odio. Don Rafael levantó la mirada. Por primera vez, sus ojos mostraron grietas de arrepentimiento. Se acercó lentamente hasta quedar frente a Clara y al niño que dormía en sus brazos. Su voz, quebrada, apenas fue un susurro. No fui un buen padre, y lo sé. Clara respiró hondo. Una lágrima cayó por su mejilla, no de debilidad, sino de fuerza. Yo no olvido, pero elijo perdonar. La cicatriz seguía allí, marcada en su historia. Pero el perdón abría un camino nuevo, no para borrar el pasado, sino para demostrar que incluso de las heridas más profundas podía brotar la esperanza. La montaña amanecía cubierta por un manto de nieve suave, casi luminosa bajo los primeros rayos del sol. Allí, frente a la cabaña que había sido cárcel y luego refugio, Clara sostenía en brazos a su hijo mientras Jonah se mantenía a su lado. Mirando hacia el horizonte con la serenidad de quien ha enfrentado tormentas y ha decidido quedarse en pie. El viento silbaba entre los pinos, como si la montaña quisiera dejar su propio testimonio de todo lo vivido. Cada cicatriz, cada lágrima, cada noche de miedo había quedado grabada en esas piedras y en esos muros de madera que aún olían a humo y a vida compartida. Clara respiró hondo. Ya no era la misma joven expulsada y señalada por su padre, ahora era madre, era mujer, era alguien que había aprendido a resistir y a elegir por sí misma. Su mirada se encontró con la de Jonas, y no hicieron falta palabras, ambos sabían que la montaña los había transformado. En la distancia, Santa Rosa seguía existiendo, con su gente, sus juicios y sus murmullos. Pero desde la altura, todo aquello parecía pequeño, casi irrelevante. La verdadera historia se estaba escribiendo allí, en silencio, con el canto del viento como testigo. Y mientras el sol ascendía lentamente, Clara comprendió que la montaña no solo había sido un refugio, había sido el lugar donde nació su libertad.